Hola compañeros, yo soy el milaneso, y en esta ocasión, les presentaré la exposición del equipo 5, la curva universal de polarización FET. Hola, ¿qué tal? Es un placer tenerlos en este video. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy interesante, la polarización de los FET, en específico de la curva de polarización y los FET como circuitos lógicos. Para entrar en contexto, debemos entender que un FET es un tipo de transistor que usa un campo eléctrico, con el cual se controla la forma y conductividad en un canal donde solo se transporta un portador de carga. A diferencia del análisis para los BJT, los FET utilizan como variable de control de entrada un valor de voltaje, el cual más adelante visualizaremos en diferentes ejercicios. También, durante estos minutos, conoceremos cómo las compuertas lógicas NAND, NOR y NOT son utilizados para simular compuertas lógicas del tipo FET. Esperemos que el contenido sea de su agrado y disfruten del video. ¿Qué es el transistor FET? Como se ha mencionado antes, un FET son un tipo de transistores, los cuales funcionan con una señal de entrada creando un campo eléctrico, el cual da paso a la corriente por medio de un dispositivo. Para comprender mejor el tema, debemos conocer un poco acerca de la polarización de un FET, la cual se realiza mediante la tensión continua y consiste en prepararlo para que un circuito circule una gran cantidad de corriente ID por el drenaje, y a su vez se obtenga una tensión entre el drenaje y la fuente BDS para esa cantidad de corriente ID. A esto se le llama obtener el punto de operación o punto. En este tipo de polarización solamente se necesita una fuente de alimentación. Curva de polarización universal. Uno de los puntos principales de este video es el tema de la curva de polarización universal del JFET. Está sabido que para darle solución a una configuración de FET, podemos usar métodos gráficos, como dibujar una curva de transferencia para cada análisis hecho. Esto se había vuelto complicado, por ello se desarrolló una curva universal, la cual puede ser ocupada para representar cualquier nivel de corriente máxima de drenador que circula por el transistor. Ahora abordaremos la explicación de la figura. Para darnos una idea más precisa de cómo es una curva universal, observemos esta figura, en donde el eje horizontal no es el de VGS, sino el del nivel normalizado, el cual está definido por VGS dividido entre la magnitud de BP, donde la magnitud de BP es lógicamente quien indica que se tiene que emplear solo la magnitud de BP, esto es decir, que no emplearemos su signo. Y bueno, para el eje vertical, la escala también es un nivel normalizado por ID que se divide entre IDSS. El resultado se da cuando ID es igual a IDSS, donde la relación es lógicamente de 1. Y cuando VGS es igual a BP, la relación para el eje horizontal será de -1. Otra característica importante para destacar es que IDS igual a IDSS, a diferencia del modelo convencional donde ID está situado a la izquierda y no a la derecha. Para las escalas adicionales, M minúscula se usa para terminar la solución de configuraciones de polarización fija, mientras que M mayúscula se emplea junto con la anterior escala de configuraciones del divisor de voltaje. Para definir con más exactitud las escalas M y M, veamos las siguientes fórmulas. Este método gráfico es muy sencillo una vez que se entiende con claridad la forma de implementar las diferentes escalas. La belleza de este enfoque radica en que simplifica la forma de analizar las configuraciones de los FET. Para continuar con la explicación del tema, procederemos a dar un ejemplo de cómo obtener la curva universal de polarización. Para ello tomaremos el siguiente circuito como referencia, considerando los valores que ya tiene definidos. En el rectángulo azul podemos encontrar el valor de IDSS y el valor de BP. Para el primer caso, IDSS corresponde a 6 mA, mientras que para BP tenemos un valor de -3 volts.
Para este ejemplo debemos determinar los valores quiescentes de ID y BGS para la red. Retomando las fórmulas y los valores mostrados anteriormente, procederemos entonces a calcular M. Tomamos la fórmula anterior que nos define como M es igual al valor absoluto de BP sobre IDSS por RS. Sustituyendo los valores que ya conocemos previamente, tenemos que M es igual al valor absoluto de menos 3 volts entre 6 mA por 1.6 kΩ, obteniendo como resultado final 0.31. Para la línea de autopolarización definida por RS, se debe graficar utilizando una línea recta desde el origen a través de un punto definido por M, que para este caso M es igual a 0.31. Una vez obtenido este valor, debemos conocer el punto Q resultante. Para ello sustituimos los valores en las siguientes ecuaciones. Para la primera ecuación tenemos ID entre IDS es igual a 0.18 y para la segunda ecuación tenemos BGS sobre el valor absoluto de BP es igual a 0.575. Los valores quiescentes de ID y BGS se pueden determinar entonces de la siguiente manera. Simplemente debemos despejar los valores de ID y BGS. Para la primera ecuación tenemos que ID es igual a 0.18 por IDSS, lo que nos da como operación 0.18 por 6 mA, un resultado final de 1.08 mA. Para el caso de BGS de Q, tenemos menos 0.575 por el valor absoluto de P, los que nos da una operación de 0.575 por 3 volts, un resultado final de menos 1.73 volts. Una vez obtenido estos puntos, simplemente ubicamos las coordenadas de puntos obtenidos y procederemos a unirlos para obtener la curva final de polarización en la siguiente gráfica. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. El FET como compuerta lógica. Actualmente se conoce que los transistores actúan de dos formas. La primera es que funcionan como un decodificador de señal y la segunda es que cortan o dejan pasar una señal a partir de una señal de manto. Existen dos tipos de transistores, el transistor bipolar o el transistor de efecto campo, FET, del cual vamos a hablar en este video. Para iniciar, vamos a hablar sobre qué es una compuerta lógica. Una compuerta lógica es conocida como un circuito electrónico, la cual está conformada por transistores que se encuentran como arreglos especiales, los cuales otorgan señales de voltaje y como resultado obtenemos una salida de forma booleana, la cual es la expresión física de un operador booleano en la lógica de conmutación. Las operaciones lógicas binarias que podemos realizar son la suma, la multiplicación y la negación. Las compuertas lógicas en FET son NOT, NAND y NOR, las cuales vamos a explicar más adelante. La compuerta NOT, también conocida como negación, es aquella que nos permite cambiar los valores de entrada. Cuando la entrada sea un 1, el transistor conduce 0 volts, provocando que su tensión drenaje-fuente esté a un nivel de un 0 lógico. Para que la salida sea 1, hace falta que la entrada sea 0, lo que provocará que el transistor esté abierto. Otras de las compuertas que podemos realizar por medio de FET es la compuerta NAND. Es conocida como la negación de la compuerta AND. Para esto, configuran las compuertas AND de forma que, cuando las entradas A y B son un 1, se provoca la conducción de ambas y ésta se obtiene un nivel bajo de salida. La última compuerta que podemos realizar por FET es la compuerta NOR. La compuerta NOR es una puerta OR seguida de un inversor. Para que ésta funcione, los dos transistores configuran la puerta NOR, ya que cuando cualquiera de las entradas sea 1,
el transistor correspondiente conduce, provocando que su tensión drenaje fuente sea 0 volts, esto es un nivel lógico 0. Para que la salida sea 1, hace falta que las dos entradas sean 0, lo que provocará que los dos transistores inferiores estén abiertos. Eso es todo, y recuerden, si tienen dudas, pregúntenle al profe jajajajaja xd.